con la epidemiología. Como hemos mencionado en la introducción, la prevalencia de pie diabético oscila según edad, género y lugar de origen, desde el 2.4 hasta el 2.6% en la población general, con al menos un 15% de diabéticos que padecerán durante su vida de úlceras en pie y hasta el 85% de pacientes con amputaciones que han padecido previamente de una úlcera diabética en pie. En el año 2010, la población mundial estimada de pacientes aquejada de diabetes superaba los 152 millones de personas, correspondiendo a mayor parte de este incremento se debe al aumento de la incidencia de patologías de los continentes africano y asiático. Los datos extraídos de la Federación Internacional de la Diabetes del plan establecido para los años 2011-2012, unas 366 millones de personas tienen diabetes mellitus de forma establecida y se estima que hay 280 millones que potencialmente pueden desarrollarla. En caso de no realizar actuaciones en este sentido, el número de personas quejadas de diabetes mellitus dentro de 20 años llegará hasta la cifra de 552 millones, incluyendo en esta estimación a otros 298 millones de personas con riesgo potencial de desarrollarlas y muy probablemente desarrollarán la enfermedad. La Asociación Norteamericana de Diabetes señala al grupo étnico, la edad y los condicionantes socioeconómicos como causas que modifican la prevalencia de diabetes mellitus. Para el caso concreto de España, los datos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria realizaron un cálculo estimatorio de una incidencia acumulada esperada para el periodo comprendido entre los 2000 y 2004, 100.000 personas por año. No solo es una entidad clínica importante por el número de personas a las que afecta, sino también los cortes socioeconómicos asociados. Los gastos estimados de una persona con diabetes mellitus oscilan entre 1.262 y 3.311 por año. Para un paciente con diabetes mellitus, hablaríamos de cifras entre 381 y 2.560 euros por paciente. El 66% de los pacientes con diabetes presentan criterios de neuropatía periférica en el momento de diagnóstico. Por tanto, se considera a la misma la complicación más prevalente de la diabetes mellitus y se ha objetivado su relación con los procesos fisiopatológicos causantes de la entidad clínica conocida como pie diabético. Sin embargo, aunque la neuropatía evolucionada es considerada como causante de discapacidades, hasta en un 25% de los pacientes afectados de diabetes mellitus tipo 1. Es complicado calcular la incidencia y la prevalencia de esta entidad, ya que la misma varía en función del tipo de diabetes mellitus y los criterios de selección empleados en su diagnóstico. Con la intención de calcular la prevalencia de isquemia de miembros inferiores en pacientes aquejados de diabetes, se seleccionó una muestra aleatoria y se definieron 3 criterios de inclusión: ausencia de pulsos distales de miembros inferiores, antecedentes personales de gangrena y o existencia de amputaciones totales parciales de miembros, encontrando una prevalencia total de 22.6%. Debemos tener en cuenta que las probabilidades de que un paciente diabético sufra amputación en miembros inferiores son elevadas. Concretamente, las estimaciones de amputaciones sufridas en estos pacientes hablan de un 5% para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 7% en los pacientes con diabetes tipo 2 en los 30 primeros años de diagnóstico de la patología.
hasta el 50% de los diabéticos pueden desarrollar durante su vida una úlcera en pie. De estos pacientes, un 20% sufrirán una amputación de miembro inferior secundaria a la misma, aunque no existen elementos específicos que justifiquen la aparición de la enfermedad. En el 65 y 70% de los pacientes diabéticos ingresados por úlcera diabética en pie presentan un grado variable de isquemia en miembro inferior, lo cual es un claro reflejo de la variabilidad de la presentación del pie diabético. Pie diabético. Definimos pie diabético como el conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía isquémica e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismo, ocasionando una importante morbilidad que puede devenir en amputaciones. Prevalencia e incidencia. La prevalencia del pie diabético está situada entre el 8 y 13% de los pacientes con diabetes mellitus. Esta entidad clínica afecta mayormente a la población diabética entre 45 y 65 años. El riesgo de amputaciones para los pacientes diabéticos es hasta 15 veces mayor que en pacientes no diabéticos. La incidencia de amputaciones en pacientes diabéticos se sitúa entre 2.5, 6 a entre 1000 pacientes por año. Etiología. Dentro de la posible etiología distinguimos factores predisponentes. Factores predisponentes. Los factores predisponentes son aquellos que en un enfermo diabético van a ocasionar riesgo de sufrir lesión. Factores desencadenantes o precipitantes, factores que hacen debutar la lesión. Factores agravantes o perpetuantes. Factores que en un pie diabético establecido van a facilitar la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización. Factores predisponentes. La etapa inicial del pie diabético comienza por la combinación, y vamos por la etiología, factores predisponentes, factores desencadenantes o precipitantes, factores agravantes o perpetuantes, factores predisponentes. La etapa inicial del pie diabético comienza por la combinación de atrofia progresiva de la musculatura más la sequedad de la piel asociada con isquemia en diferente grado. En esta situación, cualquier tipo de traumatismo dará lugar a una úlcera. En forma habitual, en el desarrollo de lesiones en pie de los pacientes diabéticos, el primer síntoma objetivable es la disminución de la sensibilidad. En las etapas iniciales, la primera afectación se produce en la sensibilidad profunda y más adelante en la sensibilidad táctil superficial, dolorosa y térmica. La combinación de estos elementos ocasiona acortamiento de los tendones, alterando la distribución de carga que soporta el pie. A nivel osteoarticular suelen apreciarse con cierta frecuencia la aparición de dedos en garra o en martillo. A nivel osteoarticular suelen apreciarse con cierta frecuencia la aparición de dedos en garra o en martillo, además de engrosamiento de la piel a nivel que provoca restricción en la movilidad articular. No podemos olvidar que las arterias de mediano y gran calibre pueden afectarse por la isquemia. No podemos olvidar que las arterias de mediano y gran calibre pueden afectarse por la isquemia, de forma que se calcifican y se altera la presión arterial a nivel de las arterias tibiales. Factores precipitantes o desencadenantes. De forma habitual se produce un traumatismo mecánico, ocasionando soluciones de continuidad en la piel.
aparición de úlcera o necrosis de tejido. En cualquier caso, su aparición dependerá de nivel de respuesta sensitiva a umbral del dolor, tipo de foco aplicado, magnitud y duración del mismo, capacidad de los tejidos para resistir la fuente de agresión externa. Los factores desencadenantes pueden ser de tipo extrínseco o intrínseco. Extrínsecos, de tipo traumático, se dividen según la causa en mecánicos, térmicos y químicos. El traumatismo mecánico se produce a causa de calzados mal ajustados y aparece como el factor precipitante más importante, llegando a ocasionar el 50% de nuevos casos de todos los tipos de úlcera. El térmico generalmente se produce al introducir el pie en agua a temperatura excesivamente elevada, uso de mantas eléctricas o bolsas de agua caliente, dejar los pies cerca de una fuente de calor como estufa, radiador, andar descalzo por la arena caliente o de no proteger los pies adecuadamente a temperaturas bajas. El traumatismo químico suele producirse por el uso inadecuado de agentes queratolíticos, cuyo máximo exponente es el ácido salicílico. Intrínsecos. En este apartado incluimos cualquier deformidad del pie, como los ya mencionados dedos de martillo, engarra, alus valgus, artropatía de Charcot o cualquier limitación en la movilidad articular. Estos agentes condicionan un aumento de la presión plantar máxima en la zona, ocasionando la formación de callosidades que pueden devenir como lesiones preulcerosas. Factores agravantes. Las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse. Las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse por microorganismos de diversa índole. Las úlceras neuropáticas suelen sobreinfectarse por microorganismos de diversa índole, en su mayoría de naturaleza saprófita, como estafilococos, estreptococos, entre otros. También puede hallarse si las úlceras son lo suficientemente profundas. Organismos aerobios y anaerobios como Escherichia coli, Clostridium perfringens. Tales microorganismos suelen llegar a invadir los tejidos profundos, ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica. Factores de riesgo. Factores agravantes son las úlceras neuropáticas, suelen sobreinfectarse por microorganismos de diversa índole, en su mayoría de naturaleza saprófita, como estafilococos, estreptococos, entre otros. También puede hallarse si las úlceras son lo suficientemente profundas, organismos aerobios y anaerobios, como Escherichia coli, Clostridium perfringens. Tales microorganismos pueden llegar a invadir los tejidos profundos, ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica. Factores de riesgo. A modo de resumen, los factores de riesgo más frecuentes encontrados en el pie son enfermedad vascular periférica establecida, neuropatía periférica, deformidades en el pie, presión plantar elevada, callosidades, historia de úlceras previas, amputación previa, tabaquismo, edad avanzada o tiempo de evolución de enfermedad superior a 10 años, movilidad articular disminuida, mal control metabólico, calzado no adecuado, higiene deficiente de pies, nivel socioeconómico bajo, alcoholismo, aislamiento social. Las personas que presentan uno o más factores de riesgo deben ser controladas cada 6 meses.
enfermedad vascular periférica, neuropatía periférica, enfermedad de presión plantar elevada, callosidades, historia de úlceras previas, amputación previa, tabaquismo, edad avanzada o tiempo de evolución de enfermedad superior a 10 años, movilidad articular disminuida, mal control metabólico, calzado no adecuado, higiene deficiente de pies, nivel socioeconómico bajo y alcoholismo, aislamiento social. Manifestaciones clínicas: úlceras, pie artropático o artropatía de Charcot, necrosis digital. Úlceras, pie artropático o artropatía de Charcot, necrosis digital, celulitis, linfangitis, infección necrotizante de tejidos blandos, osteomelitis. El pie artropático o artropatía de Charcot se produce como consecuencia directa de microtraumatismos. El pie artropático o artropatía de Charcot se produce como consecuencia directa de microtraumatismos sobre la estructura ósea del pie, ocasionando atrofia en la zona. En la fase más precoz nos encontramos con eritema, aumento de la temperatura cutánea y edema. Radiológicamente se observan deformidades en la estructura ósea como luxación tarsometatarsiana y subluxación plantar del tarso. En la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido, aunque otras veces una fractura en el contexto de un pie artropático causa una severa reacción inflamatoria local. Celulitis y linfangitis son consecuencias de la sobreinfección de una úlcera a nivel local o que se propague por vía linfática. Sobreinfección. La linfangitis se caracteriza por el desarrollo de líneas eritematosas que ascienden por el dorso del pie y la pierna. La linfangitis y la celulitis se suelen producir por infecciones producidas por gram positivos. La linfangitis y la celulitis se suelen producir por infecciones producidas por gram positivos, llegando a causar fiebre y leucocitosis, y en casos muy extremos pueden llegar a ser causa de shock séptico. Infección necrotizante de tejidos blandos. Se produce cuando la infección sobrepasa el nivel subcutáneo e involucra espacios subfaciales, tendones y sus vainas tendinosas, tejido muscular, etc. Suelen ser polimicrobianas y a menudo están implicados gérmenes anaerobios. Infección necrotizante de tejidos blandos. Se produce cuando la infección sobrepasa el nivel subcutáneo o involucra espacios subfaciales, tendones y sus vainas tendinosas, tejido muscular, etc. Suelen ser polimicrobianas y a menudo están implicados gérmenes anaerobios. Clasificación de úlceras diabéticas. Existen diversos tipos y grados de úlcera diabética según la afección del pie. De forma habitual, las úlceras están localizadas en la planta del pie, rara vez en el dorso. La clasificación más usada es la escala de Warner. Los grados de úlceras diabéticas tenemos de la 0 a la 5. La 0 es ningún pie en riesgo, ninguna, pero el pie está en riesgo, como son callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas. Tipo 1, grado 1, úlceras superficiales, destrucción total del espesor de la piel. Tipo 2, grado 2, úlceras profundas, penetra la piel, grasa, ligamentos, pero sin afectar al hueso. Y puede estar infectada. Las profundas. Las 3, úlceras profundas más acceso. Extensa, profunda secreción y mal olor.
4, gangrena limitada, necrosis de parte del pie. Grado 5, gangrena extensa, todo el pie afectado, efectos sistémicos. ¿Ok? Pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas disponibles en el manejo de pie diabético son diapasón graduado de Radel-Seifer, biotensiómetro, uso del monofilamento Siemens-Weinstein, ecografía Doppler, sensibilidad a la temperatura, exploración a la presencia de alodinia, exploración a la presencia de hiperalgesia, exploración de la función motora y exploración de piel. Entonces, diapasón graduado, biotensiómetro, uso de monofilamento de Siemens, ecografía Doppler, sensibilidad a la temperatura, exploración de la presencia de alodinia, hiperalgesia, función motora, exploración de la piel. Es muy importante la exploración de la piel, ya que eso nos va a indicar la presencia de úlcera. En pacientes diabéticos, la piel permanecerá atrófica y sin vello, las uñas serán frágiles, quebradizas y propensas a hematomas subunguales. La piel y en general los tejidos blandos de la planta del pie poseen la propiedad de la viscoelasticidad. La piel se considera viscosa, ya que tras el efecto de presión puede alterar su forma para adaptarse a soportar mejor las cargas. La piel también se considera elástica, ya que posee capacidad de distenderse bajo efectos de presión, aumentando la superficie de contacto y disminuyendo y distribuyendo de esa forma las cargas en una mayor superficie. Como consecuencia de la glucosación de estos tejidos, la piel se endurece, pierde estas propiedades de forma progresiva y es proclive a endurecerse y engrosar, sobre todo la capa córnea, con la consiguiente propensión a padecer hiperkeratosis y elomas. La capa córnea con siguiente propensión a padecer hiperkeratosis y elomas en forma de presión, llegando a generar úlceras. Las siguientes pruebas diagnósticas son aplicables en consultas mayormente realizadas por enfermería. Monofilamento de Siemens-Weinstein consiste en un filamento de nylon unido a un mango. Al ejercer presión sobre el punto de exploración se dobla aplicando una presión constante de 10 G, con independencia de la fuerza con que se lo aplique el explorador. Para realizar la exploración se debe presionar en 4 puntos plantares para cada pie, en falange distal y bases del primer dedo y tercer y quinto metatarsiano. Para considerar el test positivo debemos detectar al menos un punto insensible. Un monofilamento puede usarse hasta de 10 pacientes sin requerir periodo de recuperación durante 24 horas. La sensibilidad del monofilamento de Siemens es de 66 a 91% y la especificidad oscila entre 23 y 86%. El valor predictivo positivo de la prueba entre 34 y 86% y tiene un valor predictivo negativo de 94 a 95%. Índice tobillo-brazo. Tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es el resultado de dividir la presión arterial sistólica de cada tobillo entre el valor de la presión arterial sistólica más alta de cualquiera de las arterias braquiales. En nuestro medio,
La prueba suele realizarse mediante el uso de Doppler y un esfigmomanómetro. Se considera una actuación apta tanto para pacientes sintomáticos como asintomáticos. Ok, interpretación del índice tobillo-brazo. 0,9 a 1,4 es normal, de 0,7 a 0,9 enfermedad arterial obstructiva periférica leve, de 0,5 a 0,7 enfermedad arterial obstructiva periférica moderada, menor a 0,5 enfermedad arterial obstructiva periférica grave, mayor a 1,4 calcificación arterial, indica alto riesgo cardiovascular. Calcificación, enfermedad obstructiva, puede ser obstructiva o calcificación. Complicaciones del pie diabético. Las complicaciones del pie diabético son infección, isquemia, dolor neuropático. Los signos de infección. La observación de infección en una úlcera en pie diabético es difícil. La observación de infección en una úlcera en pie diabético es difícil. La observación de infección en una úlcera de pie diabético es difícil, ya que los signos clásicos de infección, rubor, calor, tumor, dolor, se encuentran atenuados en la mayoría de las ocasiones, por lo que la práctica habitual será observar la existencia de celulitis en la zona, olor desagradable o exudado purulento. También es preciso observar la crepitación de bordes. Según el grado de infección, el paciente puede presentar en su analítica leucocitosis, anemia, aumento de velocidad de eritrosedimentación globular, alteraciones hidroelectrolíticas, de descompensaciones metabólicas como la hiperglicemia. Además, son frecuentes la hipertermia y la emesis. En caso de efectuar control radiológico, se puede llegar a objetivar la existencia de gas en fascias provenientes de metabolismo anaerobio en agentes infecciosos y también puede descartarse la existencia de osteomielitis. Signos de isquemia. Los signos de isquemia que vamos a encontrar son piel brillante, lecho necrótico, dolor incluso en reposo y sin presión sobre ella, eritema periférico y localización habitual en zonas acras, dedos o maleolares. Dolor neuropático se denomina neuropatía diabética a los signos y síntomas producidos por la afección de los nervios periféricos a consecuencia de la diabetes. La neuropatía diabética se clasifica en diferentes síndromes según su distribución y afectación neurológica. No podemos olvidar que una de las complicaciones de la diabetes es que afecta el sistema nervioso periférico en su totalidad, somático y autónomo, en el contexto de un cuadro denominado neuropatía diabética. En este punto debemos diferenciar dolor nociceptivo y dolor neuropático. El dolor nociceptivo es aquel ocasionado por un estímulo externo desagradable que va a implicar una respuesta motora, afectiva y vegetativa. El dolor neuropático aparecerá como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial, provocando alteraciones fisiológicas, funcionales e histológicas en las vías de conducción nerviosa. Además, se trata de un dolor crónico que provoca alteración del sueño, trastornos psicológicos, pérdida de la capacidad laboral, entre otros. El dolor neuropático que se produce en paciente diabético se denomina neuropatía diabética. Se estima que hasta el 50% de los pacientes diabéticos la padecen. Clasificación de la neuropatía diabética. Neuropatía dependiente de la longitud del nervio y la duración de la diabetes. Polineuropatía diabética, polineuropatía de fibras delgadas. La neuropatía independiente, dependiente de la longitud
independiente de la radiculopatía toracolumbar, radiculoplexoneuropatía lumbosacra, neuropatía oculomotora, neuropatía isquémica de los miembros inferiores, neuropatías por atrapamiento, nervio mediano, cubital, peroneo, neuropatía hipoglucémica. Tipo de neuropatía diabética: polineuropatía sensitiva motora distal periférica. Crónicas, agudas y asimétricas. Las crónicas: polineuropatía sensitiva motora distal periférica, neuropática sensitiva distal, neuropatía autonómica, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Las agudas: polineuropatía dolorosa aguda, asociada a pérdida de peso o mal control glucémico, asociado a corrección rápida de glucemia. Asimétricas: polirradiculopatía diabética, radiculopatía lumbosacra, radiculopatía torácica, radiculopatía craneal. Mononeuropatía por infarto nervioso, mononeuropatía compresiva. Criterio de hospitalización: cuando es necesario ingresar al paciente en una unidad clínica de pie diabético, recomendado en infecciones de alto riesgo que ameritan la integridad de la enfermedad de la extremidad, infección en el paciente con circulación precaria por el peligro de gangrena, gran tumefacción y edema de los pies, celulitis ascendente, afección de los espacios profundos del pie, osteomielitis, complicaciones del espacio general, sepsis, deshidratación, insuficiencia renal, descompensación diabética, hiperglucemia. Falta de respuesta al tratamiento correcto en 4 a 5 días, paciente no colaborador o no autosuficiente, imposibilidad de asistencia domiciliaria adecuada. Tipos de curas según escala de Werner. Grado 1, lavado correcto con jabón neutro, aclarado abundante y secado exhaustivo. Uso de cremas de urea o de hialonina. Cremas de urea. Hialonina. Utilizar piedra pómez para eliminar impurezas. Retirada de callos por podólogos. Uso de prótesis de silicona, plantillas para las deformidades óseas. Utilizar piedra pómez y cremas de urea. Hidratante corporal con urea. Lactourea, Brucen, Ureaderm, Ureaderm crema, hidratante para piel seca y áspera. Ureaderm. Mira. Hialonina. Mira ya. Aquí vamos. La primera prome, esos son los grados 0. ¿Qué más? Uña encarnada, limar las uñas, no cortarlas. Ok. Usar de zapatos que no compriman los dedos. Aplicar antibióticos tópicos. Si existe micosis, pie de atleta, lavado de la lesión con solución salina 0,9%, secado y aplicar antimicóticos tópicos. Evitar la humedad en el pie.
Warner grado 1, reposo absoluto del pie afectado durante 3 a 4 semanas. Lavado abundante de la lesión con solución salina 0,9. Debridamiento de flictenas, ampollas, si las hubiese. No usar antisépticos locales muy concentrados y tampoco aquellos que coloreen la piel. No usar antisépticos muy concentrados y tampoco aquellos que coloreen la piel. Curas cada 24-48 horas. La piel periulceral habrá que mantenerla hidratada mediante ácidos grasos hiperoxigenados. Hidratada. Ácidos grasos. Lanolina. Son productos compuestos por ácidos grasos que han sido sometidos a un proceso de hiperoxigenación y que presentan las siguientes propiedades: aumentan la microcirculación sanguínea, disminuyendo el riesgo de isquemia. ¿Cómo aplicar? Después de haber efectuado cura, limpieza, aplicar mepentol 2 o 3 veces al día sobre las zonas de riesgo afectadas de la úlcera, extendiendo el producto con la yema de los dedos. Para esta operación se aconseja el uso de guantes. Mepentol. Ácidos grasos hiperoxigenados. Corpitol. Cetapil. Loción humectante. Linovera. Ácidos grasos hiperoxigenados. Frasco pulverizador. Linovera. Eso está interesante. En los grados 2 era esta. Grado 1. Ácidos grasos hiperoxigenados. Warner tipo 2, reposo absoluto del pie afectado. Vigilancia exhaustiva de la aparición de signos locales de infección, celulitis, exudado purulento, mal olor. Limpieza de la lesión con solución salina fisiológica 0,9. Exploración interna de la úlcera, valorando la tunelización con un estilete. Exploración interna de la úlcera, valorando la tunelización con un estilete. Debridamiento quirúrgico y o cortante de esfacelos. Debridamiento quirúrgico y o cortante de esfacelos y de tejido necrótico. En aquellos en que no salgan, se usarán productos con enzimas proteolíticos o hidrogeles. Curas cada 24-48 horas. Tratamiento antibiótico según el antibiograma. Tratamiento antibiótico según el antibiograma. Ante signos de infección estaría indicado el uso de sulfadiazina argéntica y o apósitos de plata. En lesiones muy exudativas usaría apósitos absorbentes tales como los alginatos y los hidrocoloides. Las tipo 3, debridamiento quirúrgico en las zonas donde haya celulitis, abscesos, osteomelitis o signos de sepsis. Tratamiento con antibióticos. Warner tipo 4, gangrena en los dedos del pie. El paciente debe ser hospitalizado para estudiar su circulación periférica y valorar tratamiento quirúrgico por parte del servicio de cirugía vascular. Técnicas intervencionistas como bypass, angioplastía, amputación, entre otros. Las tipo 5, gangrena del pie, el paciente debe ser hospitalizado para amputación. En ningún caso
hay que olvidarse de control de la glicemia, control exhaustivo de los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemias, tabaco, entre otros. Pero ¿acaso en el resto del mundo el manejo de esta patología es igual? Tanto las sociedades de pie diabético en Reino Unido, unidas en la iniciativa de Food in Diabetes de UK, Pie Diabético, unidas en la iniciativa de Pie Diabético, como la Sociedad Alfedian, Sociedad Francófona de Diabetes, siguen las mismas recomendaciones que en España a la hora de tratar un pie diabético. Todo ello ha sido logrado gracias a los consensos internacionales sobre pie diabéticos, que sirven de marco de referencia al resto de países. Tratamiento farmacológico en el papel de la enfermería. Con respecto al pie diabético, no hay que dejar de lado los tratamientos farmacológicos, ya que nuestro colectivo es encargado de administrarlos, dejando a un lado los tratamientos antiglucémicos propios de la diabetes. Cuando un paciente se queje de dolor, será preciso suministrarle un analgésico adecuado para cada situación. Según la escala de Warner y el grado de infección de la úlcera, elegiremos los siguientes fármacos, siguiendo las recomendaciones establecidas por la Asociación Española de Cirujanos, Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, la Sociedad Española de Medicina Interna, Sociedad Española de Quimioterapia, según el consenso del 2007. Lesiones Warner 1 y 2, antibiótico-terapia más analgésicos. Antibióticos a emplear: amoxicilina, ácido clavulánico de 875 y 125 cada 8 horas, Aumentin, o de 1000 miligramos, 2 comprimidos juntos cada 12 horas, Aumentin Plus, 2 comprimidos cada 12 horas. El amoxicilina ácido clavulánico de 175-25 o de 1000 se dan 2 comprimidos juntos cada 12 horas. El ácido clavulánico 8 horas o el Aumentin, que es 825, que es un ácido clavulánico, o de 1000, 2 comprimidos juntos cada 12 horas. El levofloxacino Tabanic, 50 miligramos cada 12 horas y 24 horas. Moxifloxacino, Actira, levofloxacino, moxifloxacino, clindamicina. Antibióticos a emplear, creo que son todos estos o es uno solo. Antibiótico-terapia más analgésico. Levomoxi cada 24 horas, clindamicina. 1, 2 y 3. Creo que son 3 antibióticos. Lesiones Warner tipo 3 o superiores, antibiótico-terapia intravenosa. Piperacilina tazobactam, cada 6 y cada 8. Ceftriaxona, 1 gramo, intravenoso cada 24 horas, más metronidazol. Flagyl, vancomicina. Ertapenem, pacientes muy graves, imipenem, meropenem, piperacilina tazobactam, glucopéptido intravenosa, vancomicina, teocoplamida, digeciclina, levofloxacino. Autocuidado del pie diabético. Los pacientes que padezcan de pie diabético pueden realizar una serie de cuidados ellos mismos para minimizar las complicaciones.
Los pacientes que padezcan de pie diabético pueden realizar una serie de cuidados. Existen múltiples documentos en diferentes fármacos, en diferentes formatos que incluyen el siguiente catálogo: inspeccionar a diario el pie, planta, talón con espejo para detectar lesiones, examinar los zapatos antes de ponérselos, cambiar los calcetines y zapatos diariamente, no caminar nunca descalzo, no utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies, dejar que un podólogo le quite los callos, cortar las uñas de forma recta y limar suavemente los bordes y aristas, lavar los pies con agua y jabón, secarlos muy bien entre los dedos, no usar agua demasiado caliente para ducharse, no usar agua demasiado caliente para ducharse, aplicar crema hidratante en los pies después de bañarse. Papel integrador de la enfermería en el manejo del pie diabético. En la actualidad, el papel que desarrolla la enfermería en el mundo sanitario es el de asistencia, docencia, investigación y gestión, entendiendo la asistencia como la labor que desempeña en centros hospitalarios, curas, tratamientos y demás, la docencia como labor educacional, investigación, los estudios realizados por la enfermería y como gestión, la gestión de recursos. Dentro del papel asistencial de la enfermería, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un paciente con pie diabético es el de controlar su diabetes. Así pues, realizaremos análisis a estos pacientes para medir su nivel de glicemia. Una vez obtenidos los resultados, nos fijaremos en gran medida en la hemoglobina glicosilada, que no solo nos dice los niveles medios de glucemia en los 3 últimos meses, sino que también se considera un buen predictor de ratio de curación en la úlcera del pie diabético, al haberse comprobado que las personas con una hemoglobina glicosilada más alta tardan más en curar sus heridas. Como mencionamos en la introducción de este proyecto, durante los últimos años se han creado, apenas voy por la 11, son 17 páginas, se han creado diversas unidades de pie diabético en el ámbito hospitalario con su propio funcionamiento. Una vez reciben un paciente con una úlcera diabética, habitualmente remitido desde la consulta de atención primaria de diabetes, raramente desde el servicio de urgencias del hospital, la primera evaluación corre a cargo del médico especialista endocrino para llevar a cabo una valoración tanto de lesión como del paciente. La intervención de los diferentes profesionales sanitarios implicados se establece sobre la base del siguiente esquema: diabetes mellitus, al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, 5 años, tipo 1 y a partir de 30 años. Esto es intervención de los diferentes profesionales. Diabetes. Polineuropatía diabética conservada, diapasón monofilamento 10 ausente, diapasón monofilamento conservada, revisión de 1 cada 3 años, valoración vascular, índice tobillo-brazo, valoración por cirugía vascular, valoración índice tobillo-brazo, estratificación de riesgo, neurotensiómetro, diapasón calibrado, monómetro, riesgo alto, seguimiento trimestral, riesgo bajo moderado, revisión de 3 a 6 meses, programas de educación, tratamiento continuado, autosuficiencia visual y motriz, no, cuidados podológicos incluyendo quiropodia bimensual, sino tratamiento continuado ausente, valoración morfológica, deformidades, alteraciones de uñas, los pies, calzado alterado, estudio biomecánico normal, reevaluación cada 3 años, alteraciones, ortesis. Algoritmo de actividades preventivas en prevención primaria. Paciente con úlcera en el pie, evaluación de deformidades, afectación a limpieza, debridamiento y sondaje, evaluación de signos de inflamación clínicamente infectada, sí, valorar la gravedad de la infección, comorbilidad del paciente, estado psicosocial,
Radiografía del pie. Criterios de ingreso: inestabilidad hemodinámica, toxicidad sistémica, infección rápidamente progresiva, úlcera grado 3, necrosis, gangrena, isquemia, incapacidad de cuidarse, no apoyo familiar. Si no hay nada de eso, ambulatorio, evolución y es favorable. Si todo eso es sí, hay que hospitalizarlo hasta la curación. No está infectada, descargar presión, calzado apropiado, control metabólico, valoración por podólogo y cirujano vascular, no tratamiento antibiótico. Cicatrización de la herida: si cicatrizó, continuar hasta la cicatrización, reforzar medidas preventivas. No cicatrizó, reevaluar tratamiento, verificar cumplimiento, reevaluación de infección, limpieza, debilidad. Evolución favorable: si es desfavorable, clínicamente infectada. Algoritmo del manejo de la úlcera del pie diabético. Muy bien, me falta poquito ya. Tras recibir el alta de la unidad de pie diabético, es preciso seguir la evolución del paciente. Aquí entra de forma predominante la figura de enfermero de referencia. Es necesario disponer de un enfermero de referencia cuando todo el proceso asistencial con quien el paciente puede establecer un vínculo de confianza que favorezca la continuidad de cuidados, motivo por el cual se creó esta figura de la enfermería. Desde su consulta de atención primaria, su enfermero referente irá valorando la progresión del pie, la educación del paciente y se dedicará a las curas pertinentes. Precisamente uno de los objetivos de atención primaria es el control, seguimiento y fomento de la independencia de la persona en el cuidado de su enfermedad crónica. En el caso de no haya mejoría, habrá que derivarlo al servicio de cirugía vascular. En todo momento se debe intentar un feedback entre los distintos profesionales. Una de las cosas más importantes para favorecer la curación es la de evitar el apoyo del pie. La mayoría de las úlceras aparecen sobre prominencias óseas y están producidas por el apoyo al andar. Se pueden usar zapatos, sandalias, apósitos, almohadillados, férulas, fieltros, adhesivos, considerando así una distribución de la presión y disminuir las fuerzas de impacto y cizallamiento. Si tenemos que poner algún tipo de ortesis, dispositivos ortopédicos, es necesario tener presente la relación beneficio-riesgo y la personalización de la misma, no sea que vayamos a empeorar la situación. Como mencionamos anteriormente, más del 20% de las isquemias acaban en amputación. En la Declaración de San Vicente en 1990 se sentaron las bases para reducir en un 50% el número de amputaciones, mejorar el cuidado del pie en la diabetes mellitus y mejorar y modificar los factores de riesgo. ¿Cómo afecta al paciente dicha amputación? Según el doctor Ocampo Barrio, el 75% de los pacientes encuestados presentan depresión de sus diferentes estadios. Por ello, es importante sugerirles que se afilien a alguna asociación sobre el pie diabético. Esto es un gran apoyo para ellos y siempre supone una fuente de experiencia que mejora su red de apoyo social. Desde el punto de vista educacional del paciente, si nos centramos en la gran importancia de la educación en pacientes con pie diabético, vemos que un estudio realizado por las enfermeras de atención primaria de Mataró, Barcelona, 2008, en el que se observó que la realización de talleres donde se aplicaban hábitos de higiene y cuidados en pie consiguió que el 70% de los participantes asimilaban las recomendaciones dadas por enfermería y al cabo de 2 años seguían aplicándolas. También dentro del papel educacional de la enfermería es importante incidir que en la alimentación, ya sea para vigilar la diabetes o para mejorar la curación de las úlceras, como por ejemplo destacamos que una buena alimentación rica en proteínas favorece
la pronta cicatrización. Dentro del papel investigador de la enfermería hay diversos estudios realizados por enfermeras sobre el uso de apósitos. En la actualidad existe gran cantidad de ellos: apósitos hidrocoloides, hidroactivos, hidrocelulares, hidropoliméricos, entre otros. ¿Cuál es el mejor para el paciente con pie diabético? En todos los estudios realizados por enfermeras se habla de las propiedades de los apósitos hidrocoloides y de apósitos de alginatos. ¿Cuál es el más efectivo? Depende del tipo de herida. Así pues, si el paciente presenta una herida con esfacelos, es más eficaz usar un alginato, ya que es un buen absorbente y cicatrizante a la vez. En cambio, si presenta una herida que está a punto de cerrarse, es bueno utilizar hidrocoloide, ya que absorbe la exudación. Por eso es muy importante ver la evolución de las heridas para poder elegir el apósito más idóneo. En la última década han aparecido en el mercado los ácidos grasos hiperoxigenados como una herramienta muy útil para la prevención de úlceras. Gracias a estos aceites se evita la fricción y el deterioro cutáneo. Aceites, ácidos grasos hiperoxigenados. En las últimas investigaciones sobre los cuidados del pie diabético, se ha comprobado que el uso de eritropoyetina en pacientes diabéticos evita la destrucción de células beta del páncreas, las cuales son necesarias para fabricar insulina. El uso de cámaras hiperbáricas hace que se incremente la cantidad de oxígeno en las heridas, favoreciendo la cicatrización y disminuye la tasa de amputación. Por último, dentro del papel de gestión de enfermería es deber de optimizar los recursos de los que disponemos para conseguir una asistencia de calidad. Dada la crisis económica existente y la gran cantidad de dificultades presupuestarias en salud. A pesar de todo lo anterior, todavía existen diversos problemas en el manejo de los pacientes para optimizar, conseguir la asistencia en calidad por la crisis económica existente y la gran cantidad de dificultades presupuestarias en salud. A pesar de todo lo anterior, todavía existen diversos problemas en el manejo de estos pacientes, ya que muchos de ellos no conocen la existencia de un servicio de enfermería de referencia y solo van a los centros sanitarios cuando ya es demasiado tarde. No existe tampoco mucha comunicación entre los distintos profesionales que realizan el seguimiento a los pacientes, de forma que si un profesional le da una serie de pautas y al poco tiempo otros le dice otras, crea confusión y abandona el tratamiento. Potenciar el seguimiento de pacientes con pie diabético en atención primaria. Realizar campañas de publicidad, trípticos, póster, panfletos en diversas zonas como el centro de salud u hospitales, donde los pacientes conozcan los riesgos asociados al pie diabético y la importancia de esta patología en la sociedad. Creación de equipos multidisciplinares coordinados por distintos profesionales de la salud que orienten, protocolicen el manejo de pacientes, endocrinología, podología, enfermería, cirugía vascular, medicina vascular y comunitaria, entre otros. Fomentar la actualización y creación de estudios de seguimiento de los pacientes para facilitar la actuación de datos epidemiológicos y la investigación cuantitativa y cualitativa de la patología del pie diabético. Realizar campañas de salud comunitarias para explicar las ventajas de la dieta mediterránea y la importancia de la dieta variada, saludable para evitar enfermedades que nos causarían complicaciones como son la hipertensión, hipercolesterolemia y demás. Conclusiones. Las conclusiones respecto al manejo integral del paciente diabético son: en pacientes diabéticos se recomiendan los programas estructurados de cribado, estratificación de riesgos y prevención y tratamiento del pie diabético. Se recomienda educación integral del pie diabético para mejorar el conocimiento, fomentar autocuidado y reducir complicaciones.
El cribado debe comprender inspección visual, valoración del calzado, exploración sistemática musculoesquelética, valoración signos de isquemia arterial, incluyendo índice, tobillo, brazo y uso de monofilamento o diapasón de forma individualizada. Pacientes con antecedentes personales de úlceras, sin deformidades, pueden ser calzado normal, pero debe usarse calzado terapéutico en quienes presenten deformidades de los pies. Quienes atienden a pacientes diabéticos deberían evaluar de las visitas de control de riesgo de desarrollo del pie diabético, recomendado anual en bajo riesgo de 3 a 6 meses, moderado de 1 a 3 meses, alto riesgo. En mayores de 70 años requerimos mayor vigilancia, al igual que en diabéticos de larga evolución, fumadores, pacientes con problemas de visión y aquellos con problemas asociados sociales a que vivan solos. Hay que fomentar la formación en el manejo del pie diabético en los profesionales que atienden a estos pacientes. Muchas gracias.